Continuamos aquí leyendo con el autor Marcelo Gullo y por supuesto nos va a leer algo de su libro que tiene en este momento dispuesto para que nosotros directamente te escuchemos. La insubordinación fundante. Entonces vos te preguntarás, el oyente se preguntará, bueno, pero resulta que esos países pudieron porque eran culturalmente mejores, ¿no es cierto?, porque eran más nacionalistas, qué sé yo, porque eran más ordenados. Y yo tomo el caso de Alemania y digo, Alemania era tan desordenado como nosotros, sus ciudades eran tan sucias como la nuestra, o no. Si Hegel describe un Berlín absolutamente sucio, pero aparte, la Alemania que nosotros tenemos en la cabeza, una Alemania supuestamente nacionalista, ordenada, de una gran dirigencia, no existía. Empezó a existir después de su insubordinación fundante. Antes era una manga de vagos como nosotros, o no, ¿te das cuenta? Es decir, eran tan desordenados como nosotros, o más. Es más, nuestra clase dirigente nunca llegó a la infamia de la clase dirigente. Mirá que te digo, esto es mucho, ¿eh? Nuestra clase dirigente a lo largo de toda su historia nunca llegó a la infamia de la clase dirigente alemana, cuando Alemania eran 33 estados distintos divididos entre ellos. ¿Sabe de qué vivían? Vivían de la exportación de carne humana. Es decir, capturaban a los súbditos como esclavos, estos príncipes alemanes, y se lo vendían a los ingleses como soldados esclavos. Y te voy a leer un parrafito, mirá, que es muy lindo. ¿Sí, no? Sobre la historia de Alemania, ¿no? Sobre la recolección de hombres en Alemania. Dice, el poeta Goschen, de estatura tan alta como Lincoln, solo por la fuga consiguió sustraerse a las garras de los reclutadores, deseosos de alardear en Prusia, no con sus talentos, sino con sus pies de estatura. Posteriormente, el poeta Seume fue vendido por el soberano de Hesse. Semejábanse en todo estos soberanos alemanes a esos negreros que hasta el día de ayer cazaban sudaneses y abisinios bien plantados de ambos sexos, mientras el rey de Prusia se parecía más bien a un director de jardín zoológico. Estamos hablando de Alemania, ¿eh? Por los millares de hombres que en aquel entonces eran vendidos a Inglaterra por no haber allí tropas suficientes para luchar contra los Estados Unidos. Se pagaba a razón de 7 o 8 libras por cabeza, pero en el precio global resultaban más caros. Como en la feria de ganado, se los palpaba, rechazándose a los que eran de constitución débil. Cerrado el trato, el duque de Hesse, es decir, un soberano alemán, o de Brunswick, obsequiaría a la gente británica una sortija de brillantes. Los súbditos que no habían logrado ponerse a salvo por la fuga, siendo después vendidos al exterior, no tenían permiso de regresar antes de la firma de la paz. Por añadidura, se los defraudaba si se les concedía la promesa de algún pago. Por los príncipes se reservaban la mitad de la misma. Esto es lo que era Alemania. Es decir, porque muchas veces nosotros creemos, no, nosotros no podemos salir de donde estamos, nunca llegaremos al desarrollo, nunca lograremos eliminar el hambre de Argentina, nunca habrá justicia para todos, porque nos hacen creer que tenemos una herencia maldita, una cosa congénita, ¿te das cuenta? No, no tiene nada que ver con eso. Es decir, los otros eran tan desordenados como nosotros, su dirigencia era tanto más corrupta que la nuestra. Tiene que ver porque en un momento determinado un grupo de personas se decide hacer una insubordinación fundante. A partir de ahí arranca todo y cambia la historia. No hay pueblos mejores que otros. No hay pueblos mejores que otros. Todos los pueblos más o menos tenemos las mismas virtudes y tenemos los mismos defectos. ¿Pero de qué depende entonces? ¿De la vocación política? ¿De que aparezca una cabeza como la de San Martín que vos describís? Bueno, depende. ¿Que te atravesó tu destino, esa escena? Y depende de muchas cosas, ¿no es cierto? Depende de muchas cosas, incluso, como decía mi gran maestro Yaguaribe, Helio Yaguaribe. Depende también del juego arbitrario del azar, ¿no es cierto? Pero depende de que el país, la primera condición para poder tener un país justo, un país desarrollado, un país donde no haya hambre, en un país que produce alimentos para todos, es que seamos conscientes de que los países hoy desarrollados tienen un discurso que nos hace daño, porque su discurso es un discurso mentiroso. Dicen que tenemos que hacer una cosa que ellos no hicieron para llegar a donde están. Te dicen a vos, mirá, para salir del subdesarrollo, de la miseria, del atraso, hace esto. Ese discurso es un discurso mentiroso, porque ellos hicieron todo lo contrario. Entonces la primera condición es la insubordinación ideológica, es decir, rechazar de plano
Bueno, pero nosotros tenemos tendencia a mirar lo que piensan los otros. Porque nosotros fuimos subordinados ideológicamente. Es decir, yo te voy a hacer te digo un escándalo. Y así me invitas de nuevo para poder explicar el escándalo. Cuando quieras, este es un espacio donde solamente vienen lúcidos. En realidad... Qué humilde. No, me siento como sobrepasado. Siento sobrepasado. No, lo tomaste con naturalidad. Me siento sobrepasado. No voy a decir que no. Pero en realidad, estos festejos extraordinarios del Bicentenario, donde el pueblo estaba en las calles, no la gente. No, ¿qué gente? Lo que estuvo en la calle fue el pueblo. Porque hace 20 años que con el parche de la globalización nos viven diciendo de que los pueblos no existían más, que las patrias habían sido diluidas en el proceso de globalización homogenizante. Y el pueblo argentino salió a la calle a decir, señores, este es el pueblo, venimos a festejar, acá estamos. Pero esto que es extraordinario y bellísimo, también tenemos que decir otra cosa, que no es tan bella como este enorme gesto del pueblo argentino, que sobrepasó toda predicción. 6 millones de personas entre un día y otro. 6 millones de personas. Tenemos que decir que en realidad nuestro bicentenario es los festejos de un fracaso, porque nuestro proceso de independencia fracasó. Nosotros pasamos del collar formal español, éramos un perrito, y pasamos del collar formal español al collar invisible inglés. Es decir, no dejamos de ser perros, nada más que cambiamos de amo. El amo español nos tenía con un collar visible, y el nuevo amo, que fue el amo inglés, nos tuvo con un collar invisible. No a nosotros los argentinos, a todas las repúblicas hispanoamericanas nacidas del proceso de independencia. Por eso, después de un año que se firma el empréstito Baring Brothers en Buenos Aires, en el gobierno de Rivadavia, plata que nunca llegó, por otra parte, que fue un robo. Bueno, la plata va quedando en el camino. Bueno, quedando en el camino. ¿No? Un año después se firma en Ecuador. ¿Sabes cuándo nosotros terminamos de pagar ese empréstito? En el gobierno que se inicia en 1945. Pero vos no me decías que... Pero Ecuador, ¿sabes cuándo lo llegó a pagar Ecuador? En el año 1975. Es decir, nosotros pasamos del collar formal español al collar formal, al collar invisible inglés. Pero no pasó con todos los procesos de los pueblos, me estabas diciendo en el otro bloque. Pasó con Hispanoamérica. Entonces, hubo algunos que se avivaron, entre ellos los que eran más, que conocían más a la vieja, conocían más a los ingleses, entonces los yanquis se avivaron y dijeron, no mamá, es decir, no queremos ni tu plata, ni tus recetas ideológicas. Los alemanes se avivaron, los japoneses se avivaron. ¿Y por qué no nos vamos a avivar nosotros después de todo? Y porque, como decía don Arturo Jaureche, ¿no es cierto?, nos hicieron unas miles de sonceras. Entonces, claro, no quieren que el sonso deje de ser sonso. Nos han inculcado un manual de soncera y tenemos que dejar de ser sonso. ¿Te das cuenta? Ese es todo el tema nuestro. Es decir, sacarnos de encima la subordinación ideológica, pero que es fuertísima en todas las universidades argentinas, porque en todas las universidades argentinas se sigue enseñando no la verdadera historia de cómo los ingleses se industrializaron, se sigue enseñando pura ideología, no el hecho concreto de cómo hicieron para industrializar, sino pura ideología. Entonces, mientras que nosotros no nos saquemos de encima, ¿se entiende?, esta enorme, pesada herencia que tenemos de la colonización cultural y pedagógica, como decía Arturo Jaureche, estamos fritos. Es decir, hemos varias veces intentado sacarla de encima, nos queremos sacudir como el perro las pulgas, ¿te das cuenta? Pero resulta que siempre nos viene el garrote. Y entonces, vamos a Marcelo Gullo, fue un gusto, de verdad. Este programa es muy cortito, muy cortito, muy cortito. Es cierto, este programa para hablar con alguien como vos, que además nos propone la insubordinación fundante, necesitamos varios minutos más de emisiones para que la gente te vaya conociendo. Bueno. Y bueno, nos volvemos a encontrar aquí en Leyendo con el Autor. Hasta pronto.